Buenas noches tenga todo el pueblo colombiano, especialmente el pueblo cartagenero. En vista de la problemática que está sucediendo con el ataque sistemático que se le ha venido realizando a los mototaxis en Cartagena, me propuse hacer un manifiesto. Acá, en este manifiesto, digo todo lo que siento y todo lo que sé. Y que usted, colombiano, y usted, cartagenero, deberían de saber también. Empiezo. Manifiesto de protesta pública para el alcalde de Cartagena, William Dao, y los servidores públicos del gobierno, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, Secretaría del Interior y el Ministerio de Transporte. Quiero empezar dándole las gracias al pueblo colombiano por haber elegido a Petro como presidente y a la bancada del Pacto Histórico para el Senado y la Cámara. Saludo a David Racero, Roy Barrera, Gustavo Bolívar, entre otros. Estoy seguro que en algún momento no muy lejano todos voltearán su mirada a la grave problemática socioeconómica que vivimos la mayoría de las familias cartageneras. En un reportaje, el Universal publica unos datos revelados por Juan David Oviedo, que es el director del DANES. Él da a conocer, reconoce que en Cartagena se multiplicó, no se duplicó, se multiplicó la pobreza extrema entre el año 2019 al 2021. Ya estamos en el 2022, peor todavía. Pasando de 38.000 a 128.000 las personas que vivimos en pobreza. Es lamentable saber, sentir y vivir en carne propia que a los cartageneros nadie de la esfera del gobierno departamental y municipal nos toma en cuenta. El señor alcalde, William Dao, resultó ser un fraude, engañando a esa gran familia que, como lo son los mototaxistas, que según cifras del DAS son más de 65.000 en toda Cartagena. Cabe resaltar que ese individuo expresó públicamente cuando era entrevistado por el canal Caracol en su campaña política que no tomaría decisiones que afectaran el digno trabajo que realizaban los mototaxis porque ellos eran una opción viable para el traslado de los cartageneros. Y resulta que hoy en día todas sus decisiones han sido en contra de los mototaxistas, pico y placa, viernes sin moto, dos viernes sin moto y lo que faltaba. Aparte de eso también prohibió circular en algunos barrios de Cartagena. Y ahora para la cereza que le faltaba el pastel de miércoles que este señor ha venido haciendo es que hizo un decreto inconstitucional y nefasto donde prohíbe la circulación de la moto con parrillero hombre en toda Cartagena. Está bien loco ese señor. Bueno, todas estas decisiones, señor alcalde, le pasarán su factura a corto plazo. De eso puede estar seguro. Usted sabe que fueron los mototaxistas y sus familias quienes con su voto lo colocaron a usted en ese cargo. Gracias a Dios le quedan los meses contados. A usted y a esos servidores públicos puestos por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que de defensores no tienen nada. Ahora voy a hablar de la parte más importante de esta carta abierta, que más que una carta es una protesta pública esperando que sea vista y leída por nuestra vicepresidenta Francia Márquez, Petro y la bancada del Pacto Histórico. Nosotros los seres humanos solamente por nacer vivos ya tenemos una serie de leyes que nos protegen y nos amparan, pero desgraciadamente quienes tienen ese poder de velar y defender sus derechos solamente les interesa cobrar sus salarios. La Constitución Política de Colombia es muy clara en su artículo 2, artículo 4, el 85, que abarca el artículo 37, 20, 25, 26 y 40. Ahora bien, presten atención porque esto es fundamental que lo sepan los colombianos, especialmente Cartagena, que carece de conocimiento. Dijo Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, pero lamentablemente cuando queremos hacer valer nuestros derechos, nos dominan por la fuerza y nos mandan al ESMAD. ¿Por qué no hay? Es inexistente. La Procuraduría es inexistente en Cartagena. La Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, es inexistente la Personería y la Secretaría del Interior. ¿Saben cuál es el deber de la Procuraduría? Es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado.
Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. ¿Saben cuál es la atribución del Ministerio Público? Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley y protección de los derechos fundamentales. Pero nada de eso pasa. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es el órgano encargado especialmente para la protección, defensa y promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Y nada de eso pasa. ¿Qué es la personería? El personero municipal, escúcheseme bien, es un supervisor público, es un servidor público que hace parte del Ministerio Público, a quienes corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, entre otras funciones. Y pregunto, ¿qué ha hecho la personería? Nada. La Secretaría del Interior, ¿qué hace? ¿Qué funciones corresponde? Pues dentro de sus funciones está diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. ¿Cuándo? ¿A dónde? Entonces tenemos personeros, Secretaría del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría. ¿Para qué? ¿Para qué? A todos ellos se les olvidó para qué les dieron ese cargo. Lo único que saben hacer es esperar cada 15 y último para cobrar. Y que quede claro, todos ellos son servidores públicos puestos por el Centro Democrático y el ex subpresidente Iván Duque. De nada sirve ser parte, país miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de Costa Rica o de la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por esta última empiezo, en el artículo 21, en su numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa lo siguiente: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Desgraciadamente, todavía no hemos sabido usar ese poder. Por la ignorancia de nuestros derechos, de las leyes. Pueblo cartagenero, despierta. Yo te puedo ayudar si me apoyas. Reza el artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y dice el artículo: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. El artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. Y ya les había hablado del artículo 25 y el artículo 26, ¿no? De la protección del Estado por el trabajo. Somos un país miembro de la OEA, Organización de Estados Americanos. Por ende, nos acogemos a sus tratados, entre ellos a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Dice, oído, deberes de los estados y derechos protegidos. ¿Cuáles? ¿Cuáles derechos protegidos? ¿A quién protegen? Se protegen entre ellos, pero no protegen al pueblo. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Puro papel, pero no lo ejercen. Artículo 15. Se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Ahora voy a la ley. Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 53. Ejercicio del derecho de reunión, manifestación pública y pacífica en el espacio público. Rápidamente, se está acabando el tiempo. Toda reunión o manifestación. Parágrafo 1. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se consideran por sí mismas como alteraciones a la convivencia. Eso está en la ley 1801, señores. Parágrafo 1 del artículo 53. Entonces, acompañamiento a las marchas, manifestaciones con
concentraciones en vías y espacios públicos. Aquí hay algo muy importante del uso de las vías para el ejercicio del derecho a la reunión y manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de las vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos en ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En caso de las vías, arterias principales o corredores de transporte público colectivo, deberán establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos. Aquí nosotros salimos a manifestar y nos tiraron feles más inmediatamente. No hay derecho. No hay derecho.